Ya, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, amigos todos. Abrimos hoy, 31 de octubre, sesión pública, en esta ocasión con el grato acto en el que va a tener lugar la presentación de dos poemarios de nuestra académica compañera, titulados Tras las huellas de Alicia y Abrir el corazón lleno de nombres. Para nosotros siempre en la academia es un placer y además un honor y un orgullo el que miembros de nuestra corporación pues tengan no solamente ya la posibilidad de publicar este tipo de trabajos, sino también de poderlos presentar y también en el seno de la propia academia, pues para darle la divulgación más de la que normalmente se le hace. Siempre es un placer que esto ocurra. Y sin más dilación, porque van a ser presentadas cada una de las obras por el ilustrísimo señor don Vicente Mazón y el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giralde, yo me callo y le cedo la palabra en esta ocasión a el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giralde para que inicie la presentación. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara. Ilustrísimas señores y señoras académicos, queridos amigos todos. Concha Ortega Casado es una artista integral, como bien saben todos, pintora y poeta que busca en el lienzo y en la palabra la sencillez de las cosas, la expresión natural y directa de los sentimientos más íntimos a través de la belleza plástica para convertir en objetos estéticos aquello que abarca su inteligente y amorosa mirada. Sus inquietudes intelectuales son muy diversas. Le entusiasma la lectura, así como el conocimiento de la astronomía y del universo. Como pintora, se ha formado continuamente y asiste habitualmente a cursos de especialización. Concha Ortega, que es académica de número y ha sido presidenta durante varios mandatos de esta Real Academia, es también correspondiente de las Reales Academias de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Ha sido la primera mujer directora de una academia andaluza y su labor poética ha sido reconocida con importantes distinciones, como el primer premio de poesía en el Certamen Nacional Santa Teresa de Jesús en Madrid en 2017, y entre sus obras líricas cabe destacar su participación en los volúmenes colectivos Hexaedro y los Anales Diáfanos del Viento, y en el proyecto en línea Retos Poéticos, junto a otros importantes poetas españoles e hispanoamericanos. En 2016 publicó ya su primer poemario en solitario, El lugar de las dudas. En 2019, La ausencia que me habita. En 2020, La cometa indiscreta. Ecos espirituales en 2022. Abrir el corazón lleno de nombres en 2024 y ahora, Tras las huellas de Alicia, en este año de 2025. Concha Ortega está incluida además en varias antologías y en el mapa de escritoras de Andalucía, como escritora relevante de la provincia de Sevilla. Su pintura ofrece la atmósfera de una belleza difuminada, una suerte de realismo poético, diríamos, en la presentación de los objetos, figuras y paisajes, en la que el color juega un papel fundamental, realzando simbólicamente la esencia de la realidad. Sobre su obra pictórica, presente en numerosas galerías, colecciones importantes, oficiales y privadas, han escrito importantes críticos e historiadores del arte, que han destacado la dimensión estética de la misma, que busca siempre la sencillez profunda de las cosas. Y su poesía, de la que nos vamos a ocupar aquí esta noche, abunda en la más honda reflexión sobre lo cercano. En sus poemas plasma el mismo mundo de sus cuadros. En ellos consigue crear un ambiente tangible sobre el que se proyecta la densidad de los objetos que fijan la escala del espacio. Los poemas de Concha Ortega son unas composiciones líricas de gran plasticidad. Es la poesía de una pintora.
Su obra poética ofrece una fuerte unidad temática que surge de una visión del mundo muy coherente. Verso a verso nos vamos introduciendo poco a poco en un rico universo lírico absolutamente personal, donde predomina la nostalgia del tiempo perdido, que se plasma en diferentes facetas que expresan la actitud de serenidad de la autora y también las naturalezas vivas y muertas, que constituyen un conjunto de poesías suscitadas por las cosas y los seres que configuran igualmente su obra pictórica. Retratos con rostro, que son composiciones dedicadas a unas personas queridas y admiradas, y poemas en clave de sátira también, visiones críticas de censura a determinados personajes, situaciones y defectos que son acertadamente puestos de relieve, pero siempre con un punto de ternura, de comprensión. Poemas de amor y desamor que manifiestan ilusiones y desengaños que la vida ha ido tejiendo a lo largo del tiempo. Y la poesía infantil, en conjunto una obra poética plenamente lograda y madura, en la que la autora reitera su actitud serena a pesar de las heridas que causan quienes acechan al hombre, a la mujer, cada día. En esta ocasión nos ofrece un precioso libro de poesía infantil que se apoya, recreándola, en otra obra ya clásica del universo literario occidental, Alicia en el País de las Maravillas. Cuando observamos la presencia de elementos formales o temáticos en una obra que son propios de otra creación artística de orden diferente, o también incluso del mismo orden, decimos que se ha producido una relación de intertextualidad. Es posible que un autor se inspire en una obra anterior o contemporánea de otro lenguaje artístico o del mismo para componer su propio texto. Ello no supone plagio o falta de originalidad. Al contrario, se trata de un ejercicio de renovación, de recreación de las formas y temas que siempre ha existido en la creación artística y literaria. Al mismo tiempo representa un medio para dotar de nuevos sentidos a las obras que sirven de inspiración al autor, a la autora en este caso, y que se hallan en la base de la obra nueva. Una de las vías estéticas más habituales de comunicación interartística o intertextual es la que relaciona la poesía con la pintura. Tanto la una como la otra constituyen, desde la antigüedad, dos de las bellas artes más sólidas, y su interrelación ha sido y es uno de los motores fundamentales de esa intertextualidad. Ut pictura poiesis, es decir, la poesía como pintura, o como la pintura, así la poesía. Una locución formulada por Horacio en su epístola a los Pisones y utilizada a lo largo de los siglos en la teoría del arte y de la literatura como uno de los fundamentos del clasicismo. Podemos pues hablar de intertextualidad, que es la interrelación entre obras artísticas de distinto o del mismo orden, como la poesía y la música, la escultura, el cine, la pintura y la propia literatura, como es el caso del libro que estamos presentando ahora. Porque tras las huellas de Alicia tiene como hipotexto el conocido relato del escritor británico Charles Ludwig Dodgson, que pasaría a la historia de la literatura con el seudónimo de Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas. Esta obra, escrita en 1865, sigue siendo hoy todo un fenómeno cultural. Traducida a más de 170 lenguas en 2025, 160 años después de su publicación, continúa hoy imprimiéndose en los formatos más atractivos y su influencia permanece muy viva, alcanzando generaciones y disciplinas desde el cine, la fotografía, el teatro, la moda, las matemáticas o la ciencia. Motivo de exposiciones, ferias del libro y de salones de lectura, la crítica sigue cuestionándose la interpretación de esta obra victoriana que continúa creando múltiples posibilidades de lectura en el imaginario colectivo. Con un abanico amplísimo de lectores y lecturas posibles, la que parecía ser una obra destinada exclusivamente al público infantil, ya desde el momento mismo de su publicación se reveló como algo más. Si para un niño la lectura de este clásico, que incluso le puede imponer cierto temor, cierto respeto, puede quedarse en las locas aventuras que vive Alicia tras caer por un agujero mientras estaba persiguiendo a un conejo, para un adolescente podrá suponer el descubrimiento de todas las posibilidades de la fantasía. Para un adulto, seguramente, además de las anteriores interpretaciones,
La obra conllevará esa crítica que quiso plantear el autor de la sociedad victoriana de su tiempo, de sus jerarquías sociales, de sus costumbres rígidas, de su moral. Una metáfora de la situación política del país y en sus personajes a los distintos estados. Y suponga también esa crisis de identidad que sufre la protagonista en su paso de la niñez a la adolescencia. Pues bien, en esta rica interpretación del imaginario riquísimo de la obra de Lewis Carroll, se multiplica la lectura e intertextualidad en Tras las huellas de Alicia. Como dice Mónica Velasco Martín en el prólogo del libro, ninguna de las interpretaciones puede negarse, todas son válidas y reales. Sin embargo, la lectura de Alicia en el País de las Maravillas, a lo largo de los continentes y de los siglos, justifica una hermenéutica que abunde aún más en lo humano, en lo profundo y lo trascendental. Ello coincide plenamente con la lectura de Concha Ortega, artista plástica, escritora, profesora y humanista. Quizá la lectura e interpretación más hermosa, por urgente en estos tiempos que vivimos, la necesaria reivindicación de la identidad propia ante todas las injusticias, ante la muchedumbre que pueda arrastrarnos como colectivo informe. En esa lucha de Alicia por imponerse a través del lenguaje y la lógica al absurdo de los personajes y de las situaciones, creo que se inscribe el lector actual y también la poética de Concha Ortega en este poemario. Y como dice la propia autora, este libro ha sido escrito con una doble finalidad, una educativa y la otra recreativa. En este tiempo en el que resulta tan complicado que un niño renuncie a su móvil o a su iPad o tableta para leer un libro, es una aventura arriesgada proponer la lectura de una obra en formato clásico, en papel. Pero su profesión de profesora le ha enseñado que la mente es algo que debemos cultivar, que no todo hay que darlo tan fácil, tan cómodo, que hay que desarrollar el pensamiento analítico y crítico para plantearnos cuestiones y saber resolverlas. Aprender, pues, a pensar y a resolver problemas a través de un razonamiento adecuado. Pero tampoco ha de ser un libro aburrido. El propósito de Concha Ortega es adentrar a los niños en el mundo de la poesía clásica a través de unos poemas entretenidos y con temas de una aparente trivialidad. Recorreremos el mundo de Alicia en el País de las Maravillas y nos encontraremos con esos personajes disparatados y muy divertidos en una versión poética del cuento y daremos entrada al mundo de la fantasía y de la imaginación a la vez que volvemos a leer el libro de Carroll de la mano de este otro que nos ofrece hoy la autora. Y todo ello en formas de sonetos, liras, sonetillos, romances, pantón, es decir, formas clásicas perfectas. Ella domina muy bien la métrica y se nos hará así el oído a su sonido y a la vista de sus estrofas clásicas. Tras las huellas de Alicia, subtitulado Divertimento poético, es un libro breve, 25 composiciones sin subdivisión, de métrica y estrofismo variados, que hacen un recorrido por el libro de Lewis Carroll, pero con la óptica muy personal de Concha Ortega. Y esto se ve ya desde el principio, donde se describe el mundo de Alicia, es el título del primer poema. Dice así: pobre niña perdida en raros vericuetos, entre seres que enredan con extrañas maneras, con casas encantadas, pócimas bebederas, sigilos y misterios, enigmas y secretos. Y a partir de ahí vamos entrando en materia. Los títulos de los poemas, muy explícitos, nos van adentrando en el fantástico imaginario de los episodios del hipotexto de Carroll en forma de poesías muy variadas y divertidas, donde la autora muestra su pleno dominio de la versificación. La estructura del hipertexto de Concha Ortega sigue pues linealmente la del hipotexto original, que narra cómo Alicia persigue a un conejo blanco con chaleco y cae por su madriguera, dando inicio así a una serie de encuentros con personajes estrafalarios, como el sombrerero loco, la reina de corazones o el gato de Cheshire. La obra explora así temas como la búsqueda de la identidad, la imaginación, la infancia y la adultez, además de contener críticas a la sociedad victoriana y al sistema educativo. Alicia en el País de las Maravillas es un libro muy popular que ha sido adaptado a numerosas
películas, obras de teatro y otras formas de arte. La historia es muy bien conocida por su humor, sus juegos de palabras y sus personajes memorables. Pues bien, todo esto es lo que nos recrea aquí, poéticamente, Concha Ortega. La autora conoce bien las posibilidades del lenguaje como herramienta poderosísima para el aprendizaje. Conoce el valor de la metáfora y del símbolo en el imaginario colectivo, la rica imaginación y la creatividad del niño, y también la enorme responsabilidad del adulto en la formación del juicio crítico de varias generaciones. Alicia se adentra así en un mundo absurdo cuyas dificultades pretende resolver con lógica y razonamiento a través del lenguaje y con un pensamiento crítico. En el poema 9 nos dice: y sale de este embrollo valiente y obstinada, pues merece la pena luchar por la verdad. No va a callar su boca una reina malvada y no piensa rendirse ante la iniquidad. Ha crecido y se siente madura y asombrada al sentir que su mente le grita libertad. Por otro lado, es muy curiosa y no exenta de importancia la justificación de Alicia para comenzar a perseguir al conejo que la llevaría a caer por el agujero y a vivir las aventuras que le siguen en el País de las Maravillas. Alicia se aburría hasta casi caer dormida cuando el conejo la distrajo. Es decir, sin mayor distracción que la propia imaginación, la mente es capaz de sobreponerse y crear todo un mundo de ilusión. Insistimos, sin mayor distracción, la mente en su extensión es productiva, es creativa. Es el camino que da lugar a las grandes invenciones. Concha Ortega no deja escapar la oportunidad y encontramos el alegato en favor de la lectura. Un libro es el resorte que abre puertas cerradas y encierra entre sus hojas un montonar de historias. La lectura es, pues, la llave de la libertad, y a través de ella Concha Ortega nos va glosando líricamente el sentido de las aventuras de esta niña empeñada en salvar por medio de la razón las situaciones más raras. Alicia no se asusta ante una reina oscura y nunca se doblega ante alguna injusticia. Utiliza su ingenio, su maña, su pericia y consigue que brille su razón y cordura. Como en el hipotexto original, este libro nos presenta una reflexión sobre el mundo tan peculiar y tan extraño en que cae Alicia, un mundo poblado por humanos y criaturas antropomórficas. Como ocurre en el libro de Carroll, el de Ortega juega con la lógica, que no se revela por sí sola como vehículo eficaz para comprender una realidad fantástica, en la que no están claros los límites entre lo real y lo soñado. Si pudiera volver a ese mundo de ensueño, a ese mundo que encierra ignota fantasía, volvería a vivir una hermosa utopía, sin saber si deliro, si desbarro o si sueño. Con un estilo ágil, divertido y musical, volvemos a ser testigos, en el texto de Concha Ortega, de la enorme actualidad y atractivo de este clásico de Lewis Carroll, apto para los viajeros de todas las edades, niños, adultos y mayores. El feliz resultado es este libro ágil, ameno y divertido que ahora presentamos, editado por Enhuida, bellamente editado por Enhuida. Un libro que, como también lo fuera La cometa indiscreta, es además un producto muy hermoso, con una perfecta conjunción de los poemas y las ilustraciones realizadas por Laura González y Lucía Gil. En cada página figura el texto en español y al lado su traducción al inglés por Laura Franco, lo que supone sin duda una voluntad de trascender las fronteras lingüísticas y dirigirse también a los niños de hoy, que desde muy pronto estudian ya la lengua de Shakespeare en el colegio, casi desde preescolar, y así irán familiarizándose con la poesía en ambos idiomas. Pero no se piense que Tras las huellas de Alicia es un libro solo para el público infantil. Los niños verán en él un repertorio de muy divertidas y didácticas escenas, pero los adultos apreciaremos la maestría expresiva, el rigor de las formas métricas y el gran esfuerzo por crear un universo lírico que intenta, y lo logra, acercarse al mundo de ilusión de los niños, al que el autor accede desde el amor y la experiencia. Les animo pues a todos a leerlo, lo agradecerán. Muchas gracias.
¿Sí? Si quieres hablar ahora, después. Y te lo digo todo después, ¿no? Después. Sí. Pues muchísimas gracias, Miguel, por tu extraordinaria presentación de este poemario. Y pasamos sin más dilación a la intervención de Vicente Mazón, que nos hablará sobre el otro poemario de nuestra compañera. Cuando quieras, Vicente. Estupendo. Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de dos poemarios. Siempre es un lujo encontrar una sala llena para escuchar hablar de poesía. Es infrecuente que se presenten dos poemarios en un acto, pero creo que tiene una capacidad enriquecedora en esta ocasión, porque nos hace ver el arco poético tan poliédrico, tan rico de la escritora, capaz de pasar de lo que es una poesía pensada, como explicaba Miguel, para niños en principio, pero también trascendente para los adultos, hasta el otro título, el de Abrir el corazón lleno de nombres, cuyo sentido y cuyo tono es radicalmente opuesto. Es una poesía evidentemente para adultos, de tono elegíaco y centrado en lo que es la memoria. Os voy a dar una serie de claves de lo que aparece en ese libro. Voy a intentar no extenderme mucho para que pueda cobrar el protagonismo que merece la escritora, nos lea alguno de sus textos y podamos intervenir haciéndole algún tipo de preguntas. El verso, para el poeta, es la corriente que persigue paralela el flujo ineludible de su vida, pero que se desvía de su curso a cada paso y pugna por trenzarse con las vivencias para hacerse una sola realidad. El verso, la palabra, son el prisma con el que aspira a comprender cuánto lo rodea y hacerlo suyo. Es así como debemos entender la honda tradición lírica de la poesía conmemorativa o de celebración que nace con el mismo género y que se puede rastrear desde Safo hasta nuestros días. En esas piezas se suceden los nombres propios de quienes acompañan o acompañaron a los autores en un intento de hacerlos cómplices de su doble vida y perpetuarlos en el tiempo biográfico y en el literario. Un poemario, como Abrir el corazón lleno de nombres, de Concha Ortega, hay que mirarlo desde esa perspectiva. Es un álbum de fotos, de instantáneas, que atesoran encuentros con personas que han marcado la vida de la poeta en los distintos planos en que se ha desarrollado: el familiar, el de la amistad, el literario, el artístico, el académico y tantos otros. Cada uno de esos retratos se mantiene más allá de lo efímero para revisitarlos y recuperar con ellos el conjuro de las presencias que fueron y que aún se mantienen vivas. Y como ocurre en cualquier colección, la autora busca poner orden. Si el entomólogo o el botánico clasifican con esmero a sus criaturas a partir de especies, familias y rasgos comunes, Concha Ortega lo hace dando un lugar meditado a cada uno de sus textos y se rige por un sentido temporal bien calculado. El poemario se abre con Almendros en flor, verdadero pórtico que evoca a Miguel Hernández y se erige en una declaración de intenciones. Y hablaremos los dos de cosas que anegaron el olvido. A partir de ahí, accedemos a poemas dedicados a quienes de una u otra manera han hecho brillar su individualidad y la han perpetuado por encima de la temporalidad, en el caso de Con nombre propio. Muchas de esas figuras alcanzan tal triunfo a través del poder de la palabra y hacen de esta primera estancia un juego de introspección metaliteraria para hablar de la poesía, la musicalidad y el silencio. La intertextualidad en las piezas dedicadas a Antonio Carvajal o José Sarria deviene así en guiño compartido al mirar el mundo. Prosigue la autora evocando a quienes han conquistado un rincón en sus emociones desde las trincheras de las aulas y la amistad, tan vinculadas en el mundo de la docencia. Las dos facetas suponen un plano de la existencia que se perpetúa más allá del presente. Se trata del capítulo titulado Docentes y amigos. Tanto el aprendizaje como las lealtades poseen una aspiración de eternidad compartida, de perpetuarse por encima de la individualidad. Este capítulo se encabalga con el siguiente a través de los versos dedicados a Rafael Rasco en La calle del olvido. El filo del presente ya declina y la luna se esconde caprichosa
tras el cristal del tiempo caducado. Se acerca, pues, el presente con una serie de poemas que felicitan momentos puntuales, celebraciones, que se repiten periódicamente en el ámbito familiar o de las personas más cercanas. Se hace explícito en los versos el amor por los nietos, por las hijas, que desfilan por estas páginas en un afán de unir vida y obra, presente, pasado y futuro, temporalidad y permanencia. Los consejos a los más jóvenes, los retratos sólidos, construidos por la convivencia a lo largo de toda una vida, se suceden en esta galería y, como ocurría en el final de Docentes y Amigos, suponen el vínculo con la evocación de la madre que iniciará el siguiente bloque del poemario. Finalmente, el pasado, las ausencias, se erigen en el cierre inevitable que convoca a quienes arrebató la muerte. La añoranza de los seres que han ido desapareciendo se fusiona con la incertidumbre de lo que aguarda tras la última luz, pero siempre bañadas por la reflexión contenida, por la esperanza y la creencia en el más allá. Dime si es más hermosa que la vida, la luz que ya percibes tras el alba, si el cielo viste pétalos de malva. Pregunta la poeta a Cipriano Gayar, en este caso, o dime si has encontrado en tu partida algún lugar vedado a nuestros ojos, si después de esta senda con abrojos existe un paraíso sin medidas, donde interpela a Pedro González y al resto de poemas que completan este capítulo. Se trata, por lo tanto, de un pasado transitorio, ya que la posibilidad de una vida espiritual en el futuro se impone desde la fe. Como epílogo, Ortega recoge el poema Soy así, más o menos, una epopeya en la que se ensimisma y desvela su ser. Esta última pieza se convierte en un guiño al lector para hacer presente a la escritora y la conciencia desde la que impone orden en su álbum, pero además induce a la reflexión sobre la naturaleza del texto literario, que es la misma que rodea al fotógrafo o al pintor. En toda mirada se establece una conexión entre dos mundos, el del objeto observado y el de quien observa. Pero cuando creamos, se produce una transferencia, de modo que el fotógrafo se proyecta sobre el retrato y viceversa. El personaje captado por la instantánea o el poema se derraman sobre quien cree capturarlo. Por eso, Concha Ortega es en este poemario todos y cada uno de los personajes que pueblan su galería, y ellos devuelven desde sus almas parte de la quinta esencia entre sus versos. La unidad estilística de este nuevo título se conquista con un tono de confidencia susurrada, sin prisas, presidida por el rumor de las aguas y una concepción del tiempo muy cercana a la de Antonio Machado. En cierto momento dice el transcurrir del tiempo como gota de agua que taladra la roca, en el poema Para Carmen Baena. Ese monólogo, casi confesión, se refuerza con una reiteración léxica que incide en la esperanza luminosa, el sosiego, la brisa, la sonrisa, la bondad, la blancura, términos que quedan abrazados por estrofas de corte tradicional, como viene siendo habitual en la producción de Ortega. Por cuanto hasta aquí queda expuesto, es fácil concluir que este título es un poemario sobre el abismo de la temporalidad, sobre el respeto o cautela, a veces temor, con el que percibimos el paso de los días hasta que se convierte en obsesión. Miramos hacia el fondo de un pozo que no llegamos a comprender, y en ese acto, desde lo más hondo, y el tiempo se introduce en nosotros para hacernos diferentes. Ya Friedrich Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, avisaba del riesgo de convertirnos en monstruos cuando escribía una frase tan repetida como «Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti». Recordar es mirar en el tiempo, y Concha Ortega lo hace desde la trascendencia, desde la espiritualidad de lo cotidiano, como ya hiciera en sus poemarios anteriores, El lugar de las dudas, La ausencia que me habita o Ecos espirituales. En sus versos, el detalle, el vaso de cristal, el nido de jilgueros, el hilo, el espliego, adquiere una relevancia equiparable a la que poseería en un bodegón, género pictórico que tanto ha visitado la autora en su producción plástica.
pues supone la puerta a lo sensorial y regala al poema la experiencia cromática, olfativa, táctil que el lector o el espectador aportan durante la contemplación de la obra de arte. Surgen así metáforas tan hermosas como tejes las palabras como punto de cruz o cadenetas engarzadas al hilo de la vida, en el poema dedicado a Rosa Díaz. El anhelo de luz es el otro vínculo con su obra plástica, esa claridad marina, casi transparente, que se prende en la retina de la niña y la mujer que pisaba y pisa las calles de Ayamonte. La callada palabra que ilumina mi paisaje, proclama en uno de los poemas dedicados a Antonio Carvajal, o perfumas las estancias con orobias y espliego, y dejes que entre la luz que todo la ilumina, en el dedicado a Rosa Díaz. Señala la escritora y crítica Aurora Gámez Enríquez, en la reseña que escribió sobre este poemario, las profundas conexiones de la obra de Concha Ortega con las de Juana Castro, Clara Janés y María Victoria Atencia, aunque subraya que su poesía se distingue por, cito, su especial énfasis en la musicalidad, el homenaje poético y la conexión sensorial con el entorno. Con Juana Castro confluye en el uso de la tradición poética andaluza y la importancia del paisaje como elemento simbólico. Con Clara Janés en el lirismo profundo y una gran influencia musical, amén del diálogo con otros creadores. Con María Victoria Atencia, flamante ganadora del Premio Nacional de las Letras, en el refinamiento formal con un fuerte arraigo en la tradición clásica y en la musicalidad del verso. Al concluir la lectura de Abrir el corazón lleno de nombres, nos gana la certeza de que el corazón de Concha Ortega es una prolongación de las calles de Comala, aquel pueblecito del Pedro Páramo de Rulfo, pues su pulso, sus versos, son refugio donde conviven vivos y muertos, jóvenes y ancianos, en una dimensión atemporal, la de la poesía, bajo la consigna de fijar el tiempo y abolir las ausencias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Vicente, por tus palabras. Y ahora le toca el turno ya a la autora. De manera que cuando quiera, Concha. Bueno, yo poco puedo decir ya, después de todo lo que han dicho. Muchísimas gracias, Vicente, muchísimas gracias, Miguel Cruz Giralde. Me siento profundamente conmovida por vuestras palabras. Yo muchas veces cuando dicen estas cosas tan bonitas de mí, pienso que lo están diciendo de otra persona, porque no creo merecer tanto. Pero muchas gracias. Muchas gracias también, aunque ella no me va a oír, pero a Mónica Velasco, escritora salmantina, que prologó Tras las huellas de Alicia y que me presentó en Salamanca cuando yo presenté allí Ecos Espirituales. Tras las huellas de Alicia y Abrir el corazón lleno de nombres tienen registros muy diferentes, por supuesto, como ya han dicho mis presentadores. Cuando presenté cuando presenté Tras las huellas de Alicia en Ayamonte, tuve la suerte de tener un vecinito que se llama Antonio y que se entusiasmó con el libro. Entonces fue haciendo propaganda entre toda su pandillita. Fue graciosísimo y además llevó a la presentación del libro a todos sus amigos. Todos los días venía a decirme: Conchita, vamos a ensayar el poema, porque él iba a recitar un poema. Vamos a ensayar el poema, y todos los días ensayaba el poema conmigo. Tiene 11 años. Tuvo una discapacidad, estuvo muy grave, e incluso tuvieron que hacerle una traqueotomía de pequeño, con lo cual tenía un retraso cognitivo. Pero el niño tenía tanto entusiasmo por el libro que se aprendió la poesía de memoria, y el día de la presentación la recitó de memoria. Y me llevó a sus amigos, estaba la sala llena, por supuesto, los niños con sus padres, pero fue él el que me hizo más propaganda, porque es que llevó a sus amigos y amigas, a su pandillita, y entonces todos recitaron un poema de Alicia. Y él, ya os digo, de memoria. Bien, pues
leeremos algún poema de Alicia. Yo he querido que sea un libro divertido, un libro entretenido, pero, como no, han dicho ya mis presentadores, con una métrica cuidada. ¿Por qué? Porque yo quiero que los niños entren en el mundo de la poesía a través del divertimento. Es una empresa muy arriesgada, porque ya hemos dicho que los niños ahora no hay quien le quite el móvil y la tablet, pero bueno, los libros también se pueden digitalizar. Y son todas las aventuras descabelladas de Alicia, pero también es un libro reivindicativo, porque reivindica la libertad, reivindica la justicia, reivindica la lealtad, reivindica muchas cosas, de forma quizá aparentemente intrascendente. ¿Me pasa el libro? Es que no tengo yo ninguno, no me he traído ninguno. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Recordáis que en el libro de Alicia, en el País de las Maravillas, hay una reina, que es la reina de corazones, que siempre está diciendo que le corten la cabeza, que le corten la cabeza? Pero Alicia no se asusta ante una reina oscura y nunca se doblega ante alguna injusticia. Utiliza su ingenio, su maña, su pericia, y consigue que brille su razón y cordura. Esgrime su verdad convencida y segura, con toda honestidad, sin doblez ni malicia, buscando siempre el bien, la equidad, la justicia, sin temer al dictamen de una mente inmadura. Y sale de este embrollo valiente y obstinada, pues merece la pena luchar por la verdad. No va a callar su boca una reina malvada, y no piensa rendirse ante la iniquidad. Ha crecido y se siente madura y asombrada al sentir que su mente le grita libertad. Vamos a ver. Bueno, recuerden ustedes, tiene unas ilustraciones preciosas. Ediciones Genuida ha hecho una edición muy bonita, con unas preciosas ilustraciones, es cuidadísimo, un papel con una textura muy suave. Y bueno, yo creo que se va a disfrutar de este libro, tanto de su visión plástica como también de la poesía. Hay un episodio en el que se cuenta el baile de la langosta. Ustedes tienen que volver a leer Alicia, porque este libro es para niños de 8 a 90 años. O sea que estamos todos en él. Resulta muy agradable el baile de la langosta, que se baila por parejas a lo largo de la costa. Lo bailan todos los peces, delfines, rapes y focas. Se dan saltos en el mar, brincos, botes y cabriolas, y se cambia de pareja cantando con voz melosa, mientras que las pescadillas agarran fuerte su cola. Luego hubo un recital de algunas raras estrofas sobre un guiso comestible de una riquísima sopa. Pero echaron a correr porque el recital provoca un poco de nerviosismo en delfines y en las morsas. Claro, si se va a comer sopa de pescado. Pescado. Vamos a ver. No me lo he apuntado. Pero bueno, mira, este es casi del final. Alicia, saben ustedes que llega un momento en que Alicia se despierta de su sueño y se encuentra en el mundo real. Entonces no le gusta, porque lo ha pasado también en el mundo de la fantasía, que en el mundo real, pues la verdad que se encuentra un poco aburrida. ¿Y qué recomendamos para que Alicia no se aburre? Pues que lea mucho. Si pudiera volver a ese mundo de ensueño, a ese mundo que encierra y nota fantasía, volvería a vivir una hermosa utopía, sin saber si deliro, si desbarro o si sueño.
pero no he de volver. Sería vano empeño encontrar el camino para esa travesía. Es preciso seguir soñando cada día y tornar la rutina en un orbe risueño. Un libro es el resorte que abre puertas cerradas y encierra entre sus hojas un montanar de historias, fabulosos prodigios, ficticias aventuras, un mundo de sucesos, intrigas noveladas, leyendas y relatos, epopeyas y glorias, que nos harán surcar hermosas singladuras. Vamos a ver. Este lo encuentro muy divertido. A ver si ustedes, yo no le voy a decir nada, pero a ver si ustedes captan las palabras, porque es una falsa tortuga. Y la falsa tortuga trastoca las palabras, las cambia, se equivoca al decirlas. Y dice unas palabras por otras. A ver si son ustedes capaces de captar las palabras que debería haber dicho y no las que digo. Dice, hay una falsa tortuga que trastoca las palabras. Y dice, patín y riego cuando alude a lenguas clásicas. Dice que ha tintado al bóleo y que con langostas baila y que limpia los zapatos con una pijota blanca. Ella dice pescadilla con la cola en la garganta y se guarda de decir nuestra Alicia en esta fábula que se comen pescadilla en la cena de su casa. Divertidos personajes, majaretas, tarambanas, con una tortuga loca que dice palabras raras. Y cuenta que en su colegio aritmética estudiaba, aprendiendo a dimitir, fumar, reptar y otras tablas, después de haber aprendido otras curiosas hazañas, como beber y escupir en su primera enseñanza. Bueno, pues ahora vamos a la parte seria. Vamos a cambiar el registro. Este libro, como ya ha dicho mi presentador, que lo ha dicho tan bellamente, tan bonitas han sido las presentaciones, se gestó. Bueno, este libro que escribe, que no escribes el libro, que vas escribiendo poesía. Se jubila un compañero, le hace una poesía. Es el cumpleaños de un nieto, le hace una poesía. Docentes, amigos, familia, nietos, en fin, que de pronto me doy cuenta de que hay un libro escrito, o sea que hay muchos poemas. Resulta que yo estoy en un foro de poesía que se llama Liga de Blog, un foro magnífico en el que se escribe poesía clásica. Es un foro de poesía hablada en español. Entonces están todos los países hispanoamericanos. Y tenemos poetas de Cuba, de Venezuela, de Colombia, pues de todos los países de América donde se habla español. Y lo lleva una doctora en filología que se llama Ana Vizcarrondo Sabater. Hay un reto cada 3 días y en ese reto tienes que escribir un soneto, una silva, una lira, un pantu, lo que sea en el reto, ¿no? Lo que te pongan en el reto. Todos los poetas somos poetas y retadores, o sea, que cuando yo reto, soy yo la que da los premios simbólicos naturalmente. Pero es un foro muy estricto, porque se tiene muy en cuenta la métrica, el acento, la rima perfectamente en su sitio, prohibidos acentos extrarrítmicos. Naturalmente los versos, si son endecasílabos, son endecasílabos. Si son alejandrinos, son alejandrinos. Si son dodecasílabos, son dodecasílabos. Pero no se permite un fallo, con lo cual es muy enriquecedor. Bien, pues resulta que por este foro llegó la coordinadora de una revista de poesía y métrica de la Universidad de Chile. Entró en el foro, vio los poemas y, hombre, en el foro siempre hay unos poetas que escriben mejor y otros que escriben peor. Ella seleccionó y llamó a una serie de poetas para
escribir en la revista Poesía y Métrica, que es una revista que edita la Universidad de Chile digitalmente. A mí me llamó, por supuesto, yo escribí en varias revistas y esta revista, el director artístico es Pedro Cano. No sé si han leído ustedes Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Es uno de los libros de cabecera mío, me encanta cómo trata esas ciudades fantásticas. La ciudad donde había tantas escaleras, la ciudad donde no sonaban las campanas, la ciudad, en fin, una ciudad fantástica. Pues bien, Pedro Cano, que es además medalla de oro de las Bellas Artes, es el director artístico de esta revista. Para mí es un honor que me pidiera que yo ilustrara una. Y ilustré la revista número 10 de Poesía y Métrica. Esa revista está toda ilustrada por mí y además tiene también poesía mía, además de las de otros poetas. Bien, pues cuando yo vi que este libro estaba ya para publicarse, como tenía el otro que se lo mandé a la editorial Enuida, digo, no le voy a mandar 2 libros a la editorial Enuida, digo, se lo voy a mandar a Blanca Barogiana, que era la coordinadora, que es la coordinadora. Le dije que si me lo publicaba. Me lo publicaron. Me lo publicó la editorial de Chile. Tiene todos los créditos de la editorial de Chile. La Universidad de Chile. Y es un libro digital. Ellos lo hacen de forma digital porque no le pueden repartir a todo el mundo un libro. Entonces lo hacen en versión digital. Pero claro, si tú no tienes en la mano el libro, parece que no existe. Entonces yo me puse en contacto con Mira, el libro ya estaba hecho, únicamente lo que hicimos fue una impresión, que la encargué yo y pagué yo la impresión, por supuesto. Entonces, aquí hay muchos nombres. Hay nombres de personas que están aquí presentes y de personas que no están aquí. Personas que existen en otros lugares y personas que ya se han ido, lamentablemente. Entonces yo voy a empezar leyendo, pues para personas que están aquí. Por ejemplo, voy a empezar por Argeli, porque Argeli, como fue compañera mía en el instituto, pues voy a leer el poema que le hice a Argeli. Vamos a ver. Mater et Magistra. Imparte magisterio con palabras antiguas, que traen a la memoria dioses arcanos, lugares donde hacer una plegaria, aras donde realizar una ofrenda, ciudades destruidas con templos olvidados, y regalas el don de tu sonrisa. Con pasos presurosos recorres tu camino cada día, acariciando un niño, abrazando a una abuela, escuchando al amigo, y a todos les prodiga el don de tu palabra. Y regalas el don de tu sonrisa. Tus ojos no han podido comprender la premura del tiempo, el dolor de la ausencia, la soledad impuesta, cicatrices del tiempo que no pueden borrar la sonrisa en tus labios. Miras en tu interior cada mañana para encontrar recuerdos del pasado y ves que dentro de ti quedan una vieja canción, una foto amarilla, pero también hay sol, eternas primaveras y trinos de jilgueros en las ramas. Y sigues escanciando el don de tu sonrisa. Estás en el banquete, en la lista de bodas, con el niño que nace, con la amiga que sufre, y escancias tu sonrisa como vino oloroso, como don de algún Dios alejado del tiempo. Entonces, Dios miró y vio que esto era bueno, y te ofreció el regalo de su eterna sonrisa. A mi amiga Carmen Baena, el título del poema es Arpía Protectora. Arpía, pero no se rían ustedes, que es arpía protectora. Las arpías están
en los capiteles de los románicos. Entonces, cada vez que que íbamos de visita a una iglesia románica, pues la arpía estaba allí también en los capiteles. Y como ella es tan amante del románico, bueno, es loca por el románico. Dice: desplegará la vida sus alas cada día. Algún estrago hará, dejando alguna cana o una arruga en la cara. Disimulemos mirando hacia otro lado. Estudiemos un poco de francés. O hagamos un viaje. Busquemos una ermita pequeña y silenciosa. Y busquemos las marcas del cantero. El tímpano historiado, el Cristo en majestad. Y tú, en la tarde calurosa, irás a la caza de canecillos despistados, que te aguardan silentes. Desde un capitel románico, transfigurada en arpía protectora, tendrás un aquelarre alrededor. Pero de brujas buenas, y todas elegidas por tu mano, cantando una salmodia, o deshaciendo entuertos, o inventando el ungüento sanador que cura las heridas. Y seguirá el transcurrir del tiempo, como gota de agua que taladra la roca. Pero tú, amiga nuestra, inmune al desaliento, bordarás cada día el tapiz inacabado de la vida, con tus hilos, los hilos de la generosidad, con tu mano, siempre abierta a la amistad. Muy bien. De la Esparza le hice uno también el otro día, pero como no ha dado tiempo de que esté en el libro, porque el libro ya se había editado. Pero irá en el próximo, Adela, no te preocupes. Es un tesoro lo que tengo. Vamos a ver. Como una oración. Ay, sí. Vamos a ver. Voy a leer un soneto que le hice a don Antonio Pérez Daza. Antonio Pérez Daza lleva tanto tiempo ya enfermo y tanto tiempo fuera del mundo, que yo me pregunto, ¿cómo será ese mundo en el que habitas? Profundo y silencioso como un pozo, sin orillas cercanas, sin el gozo de conocer la senda que transitas. ¿Qué sentirás en ese laberinto, confinado, aislado, prisionero, cual minotauro o triste cancerbero, de celda o aposento tan sucinto? ¿Te llegará la luz de la mañana? ¿Percibirás la bella melodía del pájaro que canta en tu ventana? Pero sigues teniendo la alegría de escuchar a Jesús. Su voz cercana te conforta y alienta cada día. Vamos a ver. Tengo a todos mis nietos, pero no voy a... Sería ya muy largo si leo tanto. Pero voy a leer uno a mi nieto Jaime. Mi nieto Jaime es muy introvertido, muy tímido. Le cuesta trabajo salir al exterior. Y le digo, ¿cómo puedo decirte que salgas a la vida? Que disfrutes del sol y de tardes templadas. Que mires las estrellas en noches estrelladas. Y cantes las canciones más bellas y encendidas. Deja que se despierte tu edad de primavera y que salten arroyos por peñas irisadas. Que un nido de jilgueros con voces sosegadas enciendan tu alborada de ilusión placentera. Si vieras cuántos astros las noches iluminan, si pudieras sentir toda esa inmensidad, cantarías canciones que encantan y fascinan, con voces armoniosas que gritan libertad. Desecha los cercados que encierran y confinan. Busca el don apacible de la eterna bondad. A ver, que se me ha perdido. Porque está aquí, yo también que está aquí, otra profesora de otro instituto, amiga de mi hija Carmen, también de Miguel. Y también tiene un poema.
A Mamen de Miguel, profesora de tecnología. Además fue alumna mía. ¿Eh? Y Mamen y su hermana Mento. ¿Hay más alumnos por aquí? No. Ah, sí, Cori también. Cori también. Y Alfonso. Bueno. Va por Mamen. Estás en el secreto de las cosas. Por sabia, por sensata y por sencilla. Descifras con rigor la maravilla de la sección dorada prodigiosa. Eres profesional en tu tarea, didáctica, locuaz y emprendedora. Derrochas lealtad cuando valoras la amistad como prenda que escasea. Impregnas con sonrisas el ambiente y dejas un reguero de ternura. Con buen humor regalas hermosura y resuelves conflictos muy paciente. La nobleza te adorne con sus dones para rendir así los corazones. Vamos a ver. Hombre, Miguel Cruz Giralde, que es mi prologuista, ni presentador montones de veces. Y no solamente eso, sino que ha hecho reseñas mías, que ha llevado mi poesía a congresos. Vamos, es que ¿qué más puedo pedir? Por Dios, que escribe mi poesía, reseña de mi poesía en la revista de la Universidad de Sevilla. Pero que, ¿cómo no le voy a hacer yo un poema a Miguel Cruz Giralde? Pues tengo que hacerse. Y está aquí. A ti te lo debo. Me lo debe, yo te lo tengo apuntado. Te lo tengo apuntado. A ti te lo debo. Desgranaba la vida sus horas en un vuelo. Las gotas de rocío caían lentamente. Pero tú, amigo mío, pensativo y silente, cavilabas absorto con afán y desvelo. Deslizaste en mis versos tu profunda mirada y descubriste cosas ocultas a mis ojos. Quizás tras la maleza, quizás tras los abrojos, descubrieras presagios de estrellas consteladas. Surgieron poco a poco, cual música sonora, palabras encendidas de sueños escondidos, y fueron despertando con claridad de aurora, ecos que dormitaban ocultos y dormidos. Oh prodigio inefable de amistad sanadora, que haces que surjan voces de secretos sonidos. Y ahora, mira, hay una, a Pepita Tomás, que fue secretaria de esta academia, fue poeta, fue amiga, fue una persona entrañable. Y es bueno que la recordemos su poesía y recordemos a esa persona con tantos valores. Guardaba las palabras cual aromas en frascos de cristal y las hacía volar de vez en cuando. De vez en cuando vertían su perfume y expandían su olor por todas partes. Cual hada generosa, regalaba poemas como esencias que inundaban el mundo de belleza y fragancia. Campanillas sonoras, regueros de agua clara y cristalina. Ella bordaba a veces detrás de los cristales de su cierro, pero bordaba letras y las tejía con hilos misteriosos, palabras enredadas en el humo del cigarrillo amigo. Un día, sin poder resistir tanta belleza, Dios la llamó a su lado y desde entonces ella recita versos en su oído. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, uno más. ¿O dos? Si te empeñas, 3, no hay problema. Vamos a ver. Mira, le tengo hechas mis hijas también, pero no sé. Si lees el de una, tienes que leer el de la otra. Claro. A mi marido no le he hecho ninguno en este libro, pero lo tiene en otro, que saldrá pronto. Está marginado. No, pero está en otro.
Es que los de mi marido son más jocosos, más divertidos, porque es que mi marido en la pandemia, cuando está tocándose la frente y pensando que el virus lo va a atacar, o mi marido en la playa cuando está sediento y se toma la cervecita en el chiriquito con sus amigos. Son poesías divertidas. Entonces, estas son más serias. Este es el sillón de mi padre. Esta tarde el café me sabe amargo y el humo del cigarro a gris tristeza. Hay un sillón vacío y sin embargo percibo que lo ocupas con certeza. Pero tú ya no estás. Es el letargo de la tarde que deja su tibieza. Y al mirar tu sillón, yo me hago cargo de que el tiempo ha robado tu nobleza. Y es que todo está allí, tal como estaba. Tu sillón, tus diarios, tus novelas. Y hasta te veo fumar mientras dejaba que el humo por la estancia se expandiera. El tiempo ya apagó tu cigarrillo y hay una niebla gris tras los visillos. Y claro, ¿qué? No tiene ninguna de tu madre. Claro. Tengo más de uno. Tengo más de uno. Voy a leer Las flores y mi madre, porque a mi madre le gustaban mucho las flores. Tú la conociste, ¿verdad, Ángel? Y te llevaba los pestiños en Navidad. Y las cocas. Flores de abril y mayo que endulzan el ambiente y expanden sus olores en tardes soleadas, dulcemente sentidas, dulcemente gozadas, y que tú, madre mía, cortabas gentilmente. Las cortabas con mimo, con dulzura elocuente, en vasos de cristal, por el agua bañadas, adornabas la estancia humildes e ignoradas, mientras tú, madre mía, cosías lentamente. Las tardes se llenaban del amor de tus manos bendecidas por la paz y el sosiego, cuando el tiempo era lento, los temores lejanos, y estábamos a salvo en tus brazos de despliego. Oh bendita dulzura de la espiga y sus granos, oh madre generosa por la que siempre ruego. Y es verdad que, ¿por qué le digo brazos de pliego? Porque ella usaba colonia de lavanda. La lavanda y es el espliego. Y entonces siempre olía a lavanda. Si te abrazaba, olía a lavanda. Por eso digo tus brazos de pliego. Bueno, a ver si hay por aquí otra un poquito más. Mira, esta es... Vamos a ver. No sé si leer a alguien que está presente o a alguien que no está presente. Ángel. ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? No, igual tú lees. Yo voy a decir que Ángel. No. Argelina. Angelita la leite. Sí. Vamos a ver. Ay, mira, esta es divertida, porque esta también está hecha una compañera nuestra que no está aquí ahora. Charo Venceslao. Charo Venceslao era profesora de Historia del Arte y era muy amena, muy divertida, pero hablaba por los codos. Entonces, a Charo Venceslao, profesora de Historia del Arte, con todo mi cariño. Ella siempre locua, siempre ocurrente, como agua cantarina que no cesa, como una letanía que atraviesa los muros de la casa de repente. No diré que su verbo es circunloquio, que es culto y se derrama en torrentera, mas te puedes pasar la tarde entera y no meterás baza en el coloquio. Es su docto saber grato y ameno, placentero, gracioso y divertido, mas si pasa una hora y no me entreno, en la conversación estoy perdido. Agoniza a la tarde y me doy cuenta que me siento aburrida y soñolienta. Las niñas
¿Le lleva alguna? Vamos a ver. ¿Qué lo le hace a Carmen una y otra a María del Valle? Bueno, sí. Venga, ya está. 5 minutillos. Carmen Elena. Carmen Elena era muy independiente ella, ¿verdad? No quería ella que la controlara a nadie. Nunca quise quebrar tu confianza, ni encerrar entre rejas tu albedrío, pero tuve el temor de que el rocío dañara de algún modo tu esperanza. Anduve temerosa y expectante, aguardando en la noche tus pisadas. Claro, aguardando que llegara, aguardando en la noche tus pisadas, sabiéndote sencilla y confiada, risueña, divertida y desbordante. Y creciste de sueños inundada, pero también prudente y juiciosa, y aunque algo reservada y cautelosa, nunca te vi vencida o derrotada. Y ahora, al verte feliz en tu destino, como sabia y prudente profesora, me alegro de haber puesto en tu camino mi cariño de madre protectora. Es posible que pienses que es cansino esta entrega al papel de mediadora. Y a María del Valle también. Esa la escribí en uno de sus cumpleaños. Solo quiero decirte en este día que la vida te llene de atenciones, que te colme de dicha y emociones, de venturas, placeres y alegría. Será de tu familia la armonía, la que sepa templar las situaciones, la que llene de amor y bendiciones los momentos del pan de cada día. Que seas muy feliz en tu andadura y que nunca se apaga tu sonrisa, que brille como un halo, como brisa, impregnando el ambiente de dulzura. Y goza de la música del mundo y de tu amor de madre tan fecundo. Porque ella además de doctora en farmacia, tiene la carrera de piano, de flauta, y es una loca por la música. Allí donde hay un curso de música, allí está ella, pero loca. Bueno, mis 3 hijas son locas por la música. Bueno, pues ya está. Callada melodía. ¿Vale? No, si tú quieres, sí. Pero como es callada, está quedado. Que no sé. Voy a leer la de Rosa Díaz, que también es compañera nuestra académica y poeta. ¿Te gusta es que ya cuando uno lee mucho se pone un poco... ¿Te gusta cultivar la albahaca y el cilantro? Regar las aspidistras, los geranios, acomodar las figuras del nacimiento en el nicho de la hornacina, y amas el olor de la hierbabuena y el romero. No vendes tu casa al mejor postor y no arruinas tu cara con sonrisa fingida. Perfumas las estancias con orobias y espliego y dejas que entre la luz que todo lo ilumina. Abres tu corazón a la mujer perdida con un nombre en la mano, con el nieto en la otra, con la sura en los labios, y te acerca al muro de las lamentaciones para dejar tu grito silencioso, tu imprecación rebelde, tu anatema al malvado. Tejes las palabras como punto de cruz o cadenetas engarzadas al hilo de la vida. Nunca serás una estatua de sal, porque tu mirada está prendida en el lugar infinito de la línea de horizonte. Mira, leo otra y ya está. Es la última. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues voy a leer un soy así más o menos. Vale. Que es la... Eso va por ti, ¿no? Esta va por mí. Bueno, dice, ¿cómo decir quién soy sin sentirme imprudente? Me resulta atrevido porque soy pudorosa. Quizás cordial y amable, un poco silenciosa. Soy tenaz, optimista
y a veces indolente. Me gusta ser discreta, leal y consecuente, caminar por la vida con alma generosa, tender mi mano amiga con sonrisa gozosa, ser confiada, optimista y vivir libremente. No permito que nadie entorpezca mi vuelo, que yo tengo lugares para caminar sola, lugares donde nacen todas mis fantasías. A veces surco el aire, otras transito el suelo y ensayo en mi paleta el azul de una ola, el rojo de una rosa y escribo poesías. Bueno, no he nombrado a Antonio Moreno Ayora, que a Antonio Moreno Ayora no le he escrito ninguna poesía, pero sí tengo que agradecerle que me hizo un prólogo precioso en la ausencia que me habita. Y espero que no sea el único. Lo emplazo para el siguiente. Y yo te prometo que te hago algo, ¿eh? Es ensayista, es académico, es un escritor, es una joya también. Bueno, estoy rodeada de joyas, maravilla. Y a María José Porro, secretaria de la Academia de Córdoba, escritora también, que nos hace una conferencia preciosa, y Manuel Blasque, en fin. Estoy rodeada de personas estupendas. Ceferino, ya a ti, a Diego también. Todo el mundo os quiero mucho. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Que en mi corazón estáis todos. Aunque no haya nombrado a alguien, todo está ahí en mi corazón. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y a mi marido, un beso. Bueno, pues con el beso a Paco se levanta la sesión. Muy bien, Cuchita. Muy bien. Gracias.